Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Encuentros, una tarde más. No sé si sabéis, bueno, seguro que sí, que hace unos días estuvo por aquí, por el Festival de Judi Dench, para recibir el premio Donostia, y le preguntaron en la rueda de prensa cuál es el secreto para seguir actuando a la edad que tiene. Ya sabéis que Judi Dench tiene más de 80 años. Y Judi Dench dijo dos palabras: curiosidad e ilusión. Son dos palabras que a mí me encantan y que de alguna forma definen también lo que hacemos todos los días aquí en los encuentros TCM. La curiosidad y la ilusión por conocer nuevas películas y por asomarnos con ellas a realidades que de otra manera no habríamos conocido. Hoy nos acompañan equipos de 6 películas de diferentes secciones y para empezar os voy a pedir como siempre que las recibamos con un fortísimo aplauso. Hello, how are you? Nice to meet you. Bueno, pues nuestra primera invitada de hoy viene de Vietnam y nos trae una película en la sección Nuevos Directores que se titula The Third Wife, La Tercera Esposa, una película ambientada en el siglo XIX y que creo que está inspirada de alguna forma en la historia de su propia familia. ¿No? Sí. Hola. No, de alguna manera, ¿cómo conoce la historia? Era una historia que se ha ido contando en su familia durante bastante tiempo y que le pareció interesante para recoger esa historia y convertirla en una película. So I grew up with my great-grandmother and my grandmother, and all these women, and this was an environment that was very usual for me. I had all the women characters in the film are based on someone in my family history, and so as a child, I was told so many different anecdotes about what life was, you know, in the 19th century and early 20th century. So I thought it was just a usual circumstance until I left Vietnam as a teenager to go studies overseas and realized that there was something unique about this, but also quite universal. So at first I thought I would write a memoir, actually, and it wasn't until I attended film school at NYU that my professors encouraged me to translate it onto the screen. La historia a la que se refiere ella y la historia de la película es la historia de una chica de 14 años a la que le obligan a casarse con el dueño de una pequeña hacienda y que tiene que compartir allí la vida con las otras 2 esposas anteriores del dueño de la casa. Vamos a ver algunas imágenes. Làm sao biết khi nào mới thỏa mãn hả chị? Đàn bà mỗi người một khác. Chị chỉ cảm thấy được khi anh Hùng mạnh bạo một chút. Mạnh bạo á? Una película sobre mujeres que tratan de sobrevivir en un patriarcado, el descubrimiento de un adolescente, del amor, del deseo, de la dureza en la que se va a tener que enfrentar, pero todo esto de una forma muy, muy, muy elegante. Yo creo que en ningún momento ha querido subrayar nada, sino que ha querido dejar que todo sea muy sutil. Ha habido un esfuerzo por ir quitando elementos para que esos elementos fueran sugeridos y no de alguna forma manifiestos. Can you tell me what kind of elements? No, I can repeat that everything, there is a tragedy, but the tragedy is not evident. The tragedy is underground, and I think that you tried not to show everything that happened, but suggesting it, just. Yeah, I think fortunately the language of cinema is an amazing art that allows us to translate the emotional truth of the character without necessarily exposing everything. Yeah, there was no need to remove or add, I think, because the story and the characters told us where they wanted to go. I think that the art, the decoration is really important in this film. I read that you finished the script just in the set, just before starting the shooting. Why it was so important, the decoration, in order to inspire you?
the landscape and the environment was such a big part of the movie, and because I grew up, you know, in Ho Chi Minh City, I needed to live in these places and felt what the pacing of the world was like. Felt, and when we started pre-production for the film, so much of the script was transformed because we had the actors and we lived together for several weeks in the mountains on location, observing the customs and how life were lived back then. You know, we would live in costume and cook and have meals to learn about the feeling and the emotions, and a lot of the scenes that you see came out of that collaborative but also improvisational work. Mm-hmm. I would like to ask you also about the actresses. Were they experienced actresses, or they were new, because they are amazing? Thank you, gracias. With the exception of the first wife, everyone else is a non-actor or have had very little experience in cinema. The lead character was 12 years old when she took on this role, so she's never done anything like this before. Mm-hmm. I think that Spike Lee has collaborated with it, with his foundation. How has been the help by Spike Lee, and what is like having the Spike Lee sale on your film? Because I think that it opens a lot of doors internationally. Absolutely. He was my mentor and one of my teachers at NYU, and when he read the script and really liked it, and you know, told me to go and make it. He also gave us the very first grant, so we can start developing the film. And yeah, I owe a lot to Spike. I owe a lot to NYU. I owe a lot to my mentor Chen Anh Hùng. You know, another very famous Vietnamese director who encouraged and supported and took me through his journey. And what are your plans? You are planning to keep shooting in Vietnam or in the United States, or do you need to get back to your culture in order to tell stories? You know, I love the theme of womanhood and childhood and child rearing, raising children. So I think, you know, I would love to spend my whole life exploring that, if possible, what it means to be a woman, especially with our current political climate. So I think no matter where the setting is, I think everyone can relate to this. And yeah, if there's a great story in Spain, then I will happily come here and work on that. So. Bueno, pues esperamos que sí, que vuelva con sus próximas historias. Una película, como digo, deliciosa, The Third Wife, la tercera esposa, llena de elegancia y de sutileza. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos hoy, y como siempre digo, te esperamos aquí en el futuro. Thank you very much. Wow. Eso, regati. Bueno, pues nuestra siguiente película es una película argentina, también es una película sobre mujeres, nos acompaña su equipo. La película es Las hijas del fuego, que se presentó en Zabaltegui hace 2 días y ayer, no sé si todavía quedan algunas proyecciones, y nos acompaña su directora, Albertina Carri, María Eugenia Marcet, tenía el 50%, perdón, María Eugenia Marcet, que es una de sus actrices, y Carolina Lamino, que ahora sí, y ha acertado que es otra de sus actrices. Albertina, yo, o sea, desde que vi la película no sabía si era una película provocadora o una película simplemente para disfrutar del placer, de la sexualidad. Resulta provocadora, pero no sé si desde el primer momento tu intención era provocar o festejar. No, la verdad es que la intención de la película es celebrar, sí, es una gran celebración, y entiendo que sea provocadora porque un poco trata de una historia que no estamos acostumbrados a ver en pantalla, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso provoca, pero es una película totalmente celebratoria y necesaria en ese punto también. Pero yo la verdad es que siempre me la paso hablando de la película y es mucho más interesante lo que siempre tienen las chicas para decir de esta road movie feminista
porno, lésbica, que todo lo que pueda decir yo. Pues allá vosotras. Bueno, la película tiene muchas escenas de sexo absolutamente explícitas que normalmente no se ven en una pantalla más o menos comercial o en un cine. No sé cómo os acercasteis a ellas, si teníais experiencia en este tipo de películas. ¿Fue la primera vez que rodabais este tipo de escenas y cómo los habéis vivido, ¿no? Bueno, hola. En principio lo que hicimos antes fue conocernos para llegar a ese nivel de confianza, de comodidad. Necesitábamos conocernos primero entre nosotras. Así que hemos hecho varios trabajos de, bueno, cómo acaba cada una, dónde está el clítoris de la compañera, masturbarnos juntas, que quizás son prácticas que los hombres suelen hacer desde tempranamente, como parte de este sistema patriarcal en el que vivimos, y nosotras no, estamos acostumbradas. Las mujeres siempre tenemos un lugar de intimidad y de soledad, y rompimos con eso primero, para poder trabajar después. Sí, la idea fue eso, un acercamiento colectivo también a qué quería cada una, qué estaba dispuesta a hacer, qué no. Porque entendíamos que el consenso y nada, era la base fundamental. Así que bueno, lo trabajamos desde ese lado y después también, por supuesto, que durante el rodaje y escena a escena, como todo el tiempo comunicándonos en un ida y vuelta con Albertina constante. Y también un poco creo que era entregarnos a la aventura, porque no sé, creo que después del primer día como que hay algo que se vuelve, no sé, como te despreocupás. No sé, sí. Bueno, seguimos hablando ahora de la película, pero antes de nada vamos a ver algunas imágenes. ¿Qué cuento cuando cuento porno? Aunque me sea imposible escribir escena 1, creo que estoy escribiendo una película. Si una película siempre es un viaje, ¿quién puede escribirla mientras viaja? Me debería bajar de esta camioneta y correr montaña abajo para escribir. Escena 1. Bueno, ahí arranca el viaje a través del cual pues, van rodando con un montón de personajes que se van añadiendo a este viaje, van rodando esa película porno que tiene al final pues, una apoteosis final, ¿no? Oye, Albertina, he escuchado una entrevista de las que he leído, una entrevista de las que has dado últimamente aquí, ¿no? Que esta idea de hacer una película y con un carácter muy militante, sentiste la necesidad en 2015 cuando se redoblaron los ataques a la comunidad LGTB en Argentina. ¿Es así? No es tan literal. Creo que lo que dije fue que no, digo, en la película aparece una escena donde las atacan a las chicas, o sea, las insultan, y mucha gente, como es una película celebratoria justamente, mucha gente no, pero algunas personas me han dicho, era necesaria esa escena, y entonces a partir de eso es que conté que, por ejemplo, en la marcha de 2015, la marcha LGBT, cuando estaba terminando la marcha del orgullo, pasaron unos chicos muy jóvenes y nos gritaron, disfruten porque esto se les va a acabar. O sea, un poco lo que estaba mencionando es que la crisis política, la crisis brutal que está viviendo la Argentina en este momento, con el arribo de esa derecha muy poco ilustrada, también lo que significa es la habilitación de discursos de odio muy profundos. Por eso también me parece que es importante esta película. Pero la verdad es que yo esta película la quiero hacer hace 20 años. Y si bien no la hice antes, porque todavía no existía un movimiento de mujeres como el que existe hoy en Argentina, porque tanto Maru como Caro son, además de grandes actrices, y el resto de las chicas que aparecen en la película,
además de actrices, son militantes feministas. Maru es antropóloga, Caro es abogada, Caro trabaja en el Ministerio de Justicia de la Nación. Es que no es poca cosa, digo, es muy importante. Y eso, digo, es como, o sea, son chicas que le ponen el cuerpo a toda la militancia, digamos, que están realmente trabajando para construir un mundo mejor, y que ese mundo mejor claramente implica la reconfiguración del mundo tal como lo conocemos, y en ese punto entonces es muy importante también hacer textos celebratorios. Yo fundé un festival en Argentina, que es el Festival Asterisco, Festival Internacional de Cine LGBTIQ, y luego fui su directora durante 2 años. Ahora soy programadora porque me gusta más hacer películas que dirigir festivales, porque es muy estresante de hacer festivales, así que felicito a todos los que lo hacen. Hacer películas también, pero es más esporádico. Y durante varios años vi mucho material LGBT del mundo entero, y una cosa que me resultó muy, muy fuerte y muy curiosa es que había muchísimas películas de temática gay, que la gente estaba muy contenta, muchísimas películas de temática trans, que la gente estaba muy contenta, muy pocas películas de temática intersex, pero de las pocas siempre igual había gente contenta. Lo mismo con la Q de queer, y las películas lésbicas eran todas tristísimas. ¿Ah, sí? Todas las lesbianas estaban tristes. Era siempre dramático, había algo como muy dramático. Y también me parecía importante contar que también no todo es drama, digamos, y porque además creo que no hay nada más. En algún momento la película dice que busca una herencia de contagio, ¿no? Y creo que no hay nada más contagioso que la libertad y el goce. Y entonces creo que por ahí también pasa esta revolución que buscamos, antipatriarcal y anticapitalista. Y no como una provocación o como una cosa vacua, sino realmente porque nos hace mucho daño y nos ha hecho mucho daño, y no queremos que nos siga haciendo daño ni a nosotras ni a las futuras generaciones. Tengo una curiosidad. En estos años que no has hecho la película, creo que has aprovechado para hacer otras cosas, y creo que hiciste una película porno con Barbies. ¿Eso dónde se puede ver? Claro, esa la hice en el año 2000, hace muchísimos años, sí. Está accesible. Creo que está en YouTube, me dijeron, ¿no? O en Vimeo, sí. ¿Y Las hijas del fuego, el porqué del título? Por la novela. ¿Quieres hablar de la novela? Es una novela de un autor francés, de Nerval, Gerard de Nerval, que habla sobre estereotipos femeninos. Es de fines de 1800, si no me equivoco. No es que necesariamente es una inspiración. También, bueno, comienza en la Antártida, Tierra del Fuego. Claro, sí. No es que... No sé, vos tenés una cosa más elaborada, ¿por qué el título? No, a mí me gusta que no estén elaborados. O sea, me gusta todo tiene que tener explicación, y no, las cosas a veces no tienen que tener explicación. Nos gustó. Sí. Oye, pues muchísimas gracias por traernos esta película, que no quiere ser provocadora, pero que lo es, que es una celebración del sexo, del placer, de la amistad y de la libertad, ¿no? En definitiva. Una película que nos va a dejar indiferentes si la veis. Y bueno, tú eres un habitual del festival, has venido varias veces, esperamos verte más, y a vosotras también os invitamos en futuras ediciones, ¿vale? Venga, muchísimas gracias por venir. Bueno, pues de Tierra de Fuego nos vamos a Dinamarca con nuestra siguiente película, Neon Heart, una película que se presenta en la sección Nuevos Directores, y nos acompaña su nuevo director, que se llama Laurits Flensted Jensen, y uno de sus protagonistas, que es Niklas Hersking. Neon Heart es una película que también habla de personajes perdidos. Son 3 historias de 3 personajes que están interrelacionadas. He leído también hoy, antes de venir, en el periódico del festival, en el diario del festival, que
Estas historias te producían sentimientos encontrados a la hora de rodar y que precisamente era eso lo que te animaba a rodar esta película. Esa especie de no tener respuestas a lo que querías plantear. No sé si quieres desarrollar un poquito eso. Well, I think all my filmmaking is about opposite feelings, and I thought this story grew from a lot of fragments, all surrounding sexual taboos as a main theme, and these scenes were all like asking challenging questions of perception upon like norms and standards of sexuality, and I wanted like the audience to engage with the film and to be able to have these opposite feelings, so they wouldn't just be my opinion about the subject, but they could spawn their own feelings and opinion. Yeah. Sí, una película, como decía, con 3 personajes principales, una persona que está en rehabilitación, una antigua actriz porno que intenta rehacer su vida y un chico que empieza a ser tentado por la extrema derecha. Seguimos hablando de todos estos temas, pero vamos a ver algunas imágenes de Neon Heart. That's todo. Det kan du se. That's todo. Success is temporary. Loyalty is forever. Okay. Det er alvorligt. Yeah. You could be younger, you could be 16. Yeah. Get lots of clicks on Barely Legal. Can you do it now? No. You broken up? Let's go, Pools. Lys ned, okay? Ja, hvad her? 3 personajes que intentan pues buscar y encontrar su camino. Y la estructura de la película, Laurits, es una estructura muy fragmentada temporalmente. Es como un mosaico, como una especie como de puzzle que luego va encajando. ¿Por qué te decidiste por este tipo de estructura? I think it relates to what we just discussed before. I consider the film to be a big puzzle, and some of the pieces are missing. There's some holes, and the film jumps in time, and of course things happen and occur in those holes that you're not told about, and you have to make up those missing pieces yourself, and in that way the film becomes a subjective experience for everyone who's watching it. Él es Niklas, que interpreta, como digo, a uno de los protagonistas. Me gustaría que hablaras un poco de tu personaje. Es un personaje que tiene que cuidar a otros, a chicos con síndrome de Down, pero que en realidad es incapaz de cuidarse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo viviste esta contradicción del personaje? I think my character is very contradictory in all the aspects of his choices, the way he takes with one hand and he gives with another. He's very complex in that way. He takes care of these guys, but he can't take care of himself. But he wants to do the best for them, but he's hurting himself while he's doing it. So it was for me a very interesting character to play, because it has 2 sides to every scene. It's like two sides of why he's doing it. He's doing it for himself, but he's also trying to do it for other people, so he's justifying it in some way. So it's a good role. It's a nice as an actor to play that. Mm-hmm. Y una curiosidad, tú te llamas Niklas, tu personaje se llama como tú también, Niklas. ¿Por qué? It's because the two fellow actors that I'm playing with, and I'm playing the caretaker of, they have Down syndrome. So I got to know them before the film. We spent a lot of time with them. I went bowling with them, and I got to know them as me, my own character, Niklas. And it's very difficult for them, if I had another name, because we were shooting a film, because they can't really cope with that in some way. So if I was Niklas in the lunch break, and then Jesper when we were saying action, they would be confused. They would be like, look at Laurits and say, what's going on? Why are we changing a name? I mean, and my grandmother is also in the film,
and she has dementia. Is your real grandmother? See, huh? And she has dementia, Alzheimer's. So she would also be confused if I wasn't called my own name. So that's why. Hablábamos antes con Las hijas del fuego de películas que producen incomodidad en el público. Yo creo que Neonheart también produce incomodidad y hay algunas escenas que se hacen particularmente incómodas porque te renueven, ¿no? Por ejemplo, me refiero a la escena en la que él se lleva a los chicos con síndrome de Down a un prostíbulo, o la escena en que un discapacitado físico intenta abusar de la chica, ¿no? Y cosificándola, ¿no? Creo que tengo la sensación de que esto ha sido muy premeditado, ¿no? De crear mucha incomodidad, sobre todo con personajes que de apariencia débiles, pero que se convierten también en personajes que son muy crueles, ¿no? en un momento dado. Yeah, I think that's another very interesting part of the film, that we see both. We usually see, or very often we see, people with handicap who are portrayed as good, and I thought it would be interesting to portray them as also being cruel, showing a nasty side of them, because this is actually a way of humanizing them to do that. And the same thing is the case with the scene in the brothel. It asks a general question about sexuality and what you as the audience think and your perception of their sexuality when you're challenged with that scene or confronted with that scene. Yeah. Y otro de los temas centrales de la película es... But I think it's also a very beautiful scene. I think it's not only uncomfortable, the scene in the brothel. It can be both, beautiful Exactly. and uncomfortable. No, uncomfortable comes from our ideas, not perhaps from what we see on the screen. Yeah. So it's our feelings. Yeah. So, otro de los temas que trata la película, que es muy importante en la película, es la extrema derecha, los ultras, que de alguna manera tratan de captar a uno de los personajes. ¿Por qué has elegido esta historia? Esta historia es un tema que te preocupa especialmente en Dinamarca, en Europa en general, el avance de la extrema derecha, el avance de los ultras. Well, I'm not so. I mean, it's hooligans on the surface, but what's underneath the surface is the fellowship and masculinity that they're kind of exploring, and that was actually what I was interested in, and also the ending point of the story, where I'm not going to tell you the ending, but there's a no, please. there are two friends who are planning to commit a hate crime, and I think it's very interesting, also like the sexual theme of the film, that they're actually trying. They're stepping others, mocking other people's sexuality to promote their own sexuality in that scene. Yeah. Pues muchísimas gracias a los dos por traernos esta película bella e incómoda a la vez, porque como decía él, pues lo bello y lo bonito y lo incómodo pueden convivir y en muchas ocasiones conviven. Muchísimas gracias, que vaya bien la película, no solo aquí en San Sebastián, sino que vaya bien en los estrenos que tengáis después. Y nos vemos en San Sebastián con vuestro siguiente proyecto, ¿vale? Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, pues nuestra cuarta invitada, hola, ¿qué tal? Elena, se llama Elena López Riera, ella viene de Alicante y ha traído a Zabaltegui un cortometraje que se titula Los que desean, una película que habla de colombicultura y a través de la colombicultura yo creo que habla de muchas cosas más. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Antes de nada, yo no sabía nada de colombicultura, soy inculto, pero me temo que a lo mejor en el auditorio hay gente que es tan inculto como yo. Explícanos un poco qué es esto de la colombicultura. Pues hola a todos. La colombicultura es una especie de deporte que se practica sobre todo en la zona del Mediterráneo, en el sureste, donde yo soy, Orihuela, Alicante, pero casi Murcia. Y es muy particular porque es una carrera de palomos, pero que no está basada en la velocidad, sino en el deseo. Hay una hembra y después se lanzan un montón de machos, que pueden ser hasta 300, y gana el que pasa más tiempo al lado de la hembra y no el más veloz. Y esto es absolutamente popular. ¿Tú conocías toda esta cultura antes de empezar a trabajar? ¿Y qué es lo que te llamó la atención para dedicar un cortometraje a la colombicultura? Sí, claro, la conocía porque es muy típico en mi pueblo, pues que es bastante fascinante, ¿no? Que
que se lance una hembra y que después, o sea, toda la competición esté basada en la seducción, ¿no?, de los animales. Y además es un deporte que prácticamente solo participan hombres, entonces te ves a un mogollón de machos así como muy machos mirando algo que se supone que es poético y que, bueno, bastante dudoso porque al final hay una hembra y pues eso, una proporción de 1 contra 200, una cosa así, intentando seducirla. Ahora vamos a seguir hablando de la peli y de las posibles lecturas que pueda tener, porque a mí me fascinó, pero vamos a ver un poquito y poner imágenes a la combicultura. Bueno, ahí veíamos a los palomos, que por cierto los nombres de los palomos son fascinantes. Recuerdo que uno se llama Grisman y otro Forfiesta. Sí, mi Padre Nuestro, estoy en paro, mi abuelo va por ti. Pero bueno, aparte de los palomos, tú te fijas más en los que están mirando a los palomos, ¿no? Digamos que te fijas más en los hombres, en la mirada masculina que está mirando ese juego sexual, que en la paloma, ¿no? No sé si tu intención desde el principio es dejar discurrir la película como fuera o hacer una especie como de paralelismos entre el comportamiento de los palomos y el comportamiento de los hombres. Sí, bueno, sí, claramente hay un paralelismo y no, es que yo no me creo para nada el cine objetivo y inocente. O sea, claro, obviamente había una intención porque hay una persona detrás de eso que está mirando, que está montando y lo que me fascina, aparte de los palomos y toda la parte, bueno, un poco bonita, tenía mucho peligro de que fuera un videoclip así porque le ponen música a palomos y es como todo muy bonito. Y lo es, y ya está. Pero también me interesaba mucho eso, contraponerlo a la mirada de los hombres y esa especie de confraternidad, ¿no?, que es muy llamativa porque apenas se hablan entre ellos, ¿no? Entonces hay como una especie de comunicación sin palabras y en la que tienes además hombres de todas las edades y para mí, no sé, había ahí como una acumulación de testosterona que no sé, me fascinaba y me daba mucho miedo al mismo tiempo y bueno, pues intenté componer todo eso. Es muy corto, son 24 minutos, no sé, esas son como las cosas que a mí me fascinaban, luego no sé lo que hay en la película de todo eso, pero sí. La única narración que das, la única narración que creo que la lees tú, es la narración de algunas reglas del, no sé si es el reglamento de la colombicultura. No sé cuándo se te ocurrió, si desde el primer momento estaba de alguna forma y querías apoyar las imágenes con los reglamentos de la colombicultura, que son fascinantes, por otra parte, o fue algo que se te ocurrió un poquito más tarde para estructurar un poco mejor la peli. No, se me ocurrió muchísimo más tarde, ya cuando estaba el montaje, bueno, tardé muchísimo, que soy un poco lenta haciendo como que me he tirado 3 años para hacer 20 minutos de esto. Pero son 20 buenos minutos, o sea... Gracias. O sea, no sé si son buenos, pero bueno, en realidad el trabajo verdaderamente estuvo en el montaje, porque esto es mi pueblo, yo cada vez que voy, hay miembros de mi familia que participan de esto, o sea, que yo cada vez que iba grababa. En algún momento había que acabar el montaje y no sabía muy bien cómo, porque sí que yo entendía que aparte de mis intenciones y esta contraposición entre los palomos y los hombres y el deseo y diferentes puntos de vista sobre el deseo, o sea, el de ellos y el mío sobre ellos y sobre los palomos, había elementos que no se entendían, ¿no? Porque la colombicultura creo que no es algo muy popular. Y bueno, pues uno de los palomistas, el árbitro, me regaló el texto de colombicultura, el reglamento, y bueno, decidí hacer lo que se supone que no tienes que hacer en un documental, que es como lo más arcaico y lo más así cutre, ¿no? Utilizar casi como si fuera un documental de National Geographic, ¿no? Como utilizando... Pero claro, está seleccionado, o sea, a mí lo que me interesaba de eso es utilizar lo que nunca se debe de hacer, entre comillas, ¿no? Utilizar un reglamento que es lo más aburrido del mundo, pero los artículos están seleccionados y los leía yo, lo cual para mí es muy importante porque, como decía antes, no me creo el cine inocente, ni objetivo, ni nada de eso, y era muy importante, era una manera de subrayar que esa es mi visión sobre ellos, ¿no? Y la selección que yo hacía de ese reglamento. Sí, hay un punto muy interesante del reglamento que dice: cuando algún palomo se sienta atraído por otro palomo de su mismo sexo, será apartado del grupo, o alguna cosa así, ¿no? Sí, o sea, que tienes las lecturas y paralelismos. Sí, ese reglamento existe realmente en el reglamento y... Bueno, para mí eso era esencial, mostrar cómo hay, o sea, la heterosexualidad es una construcción, obviamente,
social y este deporte que está basado en una especie de naturaleza que existe de manera anterior a los hombres, ¿no? La seducción, el palomo, las palomas se aman, van por el cielo y el que gana es el que la seduce. No, en realidad es una construcción, los hombres han decidido hacer una representación de ello y incluso poner reglas por la cual a los palomos homosexuales se les echa de la carrera. Y además yo eso lo presencié en una de las carreras y se jactaban mucho, ¿no? Había un hombre que se reía de otro porque su palomo era maricón, así como, vamos, explícitamente. Y eso me parecía importante subrayar, que era una construcción y que de hecho, por supuesto que existía, pero que estaba registrado en el manual. Que el manual debe ser muy gordo porque creo que hay como 400, no sé. No, es pequeño, pero esa regla parecía ser muy importante, sí. Oye, ¿y has enseñado la película en Orihuela a la gente que ha participado? Sí, ¿Cuál ha sí. sido su reacción? Pues ha sido buena y eso creo que para mí era uno de los retos más importantes de la película, es no juzgar. O sea, quiero decir, yo tengo un punto de vista sobre todo este tipo de construcciones sociales, sexuales, etcétera, etcétera. Tengo un punto de vista sobre el machismo que he vivido y que hemos sufrido todas y todos, sobre todo en un pueblo del sur de España, pues imagínate. Pero también los quiero, o sea, y en esa contradicción, o sea, yo amo a mis personajes, que no son personajes, son personas, y como decía, son parte de mi familia, y me sentía muy molesta al tener que juzgarlo de alguna manera. Entonces yo creo que en ese espacio, ¿no?, que hay entre el juicio, tu punto de vista, e intentar de alguna manera respetar o no entender o compartir, porque no creo que llegue a ese punto, pero sí intentar respetar lo que hace esa gente. Yo creo que en ese conflicto que tengo yo y que intento plantear en la película es donde está lo interesante. Si no, yo creo que es interesante porque me parecía que podrías haber tenido una mirada burlona, que no la tienes, podrías haber tenido una mirada condescendiente, que tampoco la tienes, y mantienes ese equilibrio perfectamente, ¿no? O sea, tú quieres a esa gente, sí, y si yo les quieres, aunque no apruebes lo deseo, por eso. lo que hacen. Bueno, pues la película... pues se ha presentado en Zabaltegui, vienes de Locarno, donde has ganado el Pardino de Oro al mejor cortometraje, o sea que bueno, estás teniendo muchísimo éxito con esta peli, estás preparando tu primer largo, creo. Bueno, pues esperamos que tu primer largo, y lo esperamos aquí en el Festival de San Sebastián, y si tenéis la oportunidad, de verdad que es una película muy interesante por lo que ocurre y por la mirada con la que mira lo que ocurre Elena. Muchísimas gracias, Elena. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hoy como tenemos 6 equipos, me vengo ahora con el quinto, que es un amigo que hicimos aquí el año pasado, que estuvo aquí el año pasado también con una anterior película. ¿Qué tal? Él es José Luis Torres Leiva, que ha presentado en Zabaltegui su último cortometraje sobre cosas que me han pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal han ido las cosas desde el año pasado? Muy bien, muy feliz de volver. Ya sabes que aquí en el Festival de San Sebastián, ya en cuanto te convierten en uno de la familia, ya vienes todos los años prácticamente. Bueno, sobre cosas que me han pasado, de José Luis Torres Leiva, como decíamos en el documental, se presentó en Zabaltegui, está basado creo que en un libro de Marcelo Matei. ¿Qué te atrae de este libro y por qué decides convertirlo en peli? Bueno, es un libro muy particular que apareció en Chile a finales de los 80. Marcelo Matei en realidad no es escritor, es ingeniero hidráulico y escribió este libro que es un diario, una crónica de todo un año completo de situaciones muy simples, muy cotidianas, situaciones como que no tienen mayor importancia, pero que él las anotaba y hacía una reflexión con respecto a eso, pero una reflexión también como muy dentro de esa simpleza de la mirada. Y finalmente como que se convierte en un libro sobre un hombre que observa y reflexiona sobre lo que ve. Y de cosas tan cotidianas como observar el mar o el cielo, o cómo se escucha el sonido de la calle en la habitación de él. Y bueno, este libro apareció a finales de los 80 porque él lo pasó a máquina y lo vendía en el centro de Santiago. Así a mano. Lo vendía él mismo. Sí, y llegó a manos como de unos escritores como de renombre que encontraron que este libro era como una especie de ovni. Y bueno, se editó el libro en una tirada muy, muy pequeña, se volvió a editar en el 2010 y ahí fue donde encontré este libro, lo leí, que se lee de una manera muy fácil. Y me llamaba mucho la atención eso, precisamente como mucho de lo que se le atacó a ese libro, que era como que decían que no era literatura, que no era... se llamaba sobre cosas que me han pasado, pero finalmente no pasaba nada en el libro. Era precisamente lo que a mí me llamaba la atención y me atraía.
Y bueno, me parece un desafío también hacer llevarlo a imágenes también. Y llevarlo a imágenes, ¿cómo te lo has planteado? ¿Como una transcripción en imágenes de lo que narran en el libro o como una recreación que aporte algo más? Porque me imagino que tiene que haber un debate, ¿no? ¿Ilustro o recreo? Sí, es un poco los dos. Igual me interesaba cómo trabajar eso de elegir como algunos momentos que en su época me habían parecido atractivos o me provocaban algo, y a partir de eso armé el guión. Y también la película es como una especie de ilustración de lo que él va diciendo también. Como que me gustaba como ese desafío también como de trabajar con ser tan literal en ese sentido. Sí. Solía decir Hitchcock que el cine es la vida sin los momentos aburridos, pero aquí precisamente has cogido los momentos teóricamente aburridos, los momentos que no pasa nada especial, para convertirlos en una película, ¿no? Me parece que esto es un reto y sobre todo me parece que es un canto a lo intrascendente y al detalle, ¿no? Sí, precisamente eso. Como creo que lo bonito que tiene ese libro y lo bonito también de haber realizado el cortometraje era como el personaje ponía como ojo, hacía como de algo muy simple, algo extraordinario a partir del detalle. Y está construido el cortometraje en base a eso. Sí, yo he de confesar que anoche, bueno, cuando venía de haber visto la peli, iba fijándome en cosas y diciendo, ostras, pues esto podría ser una parte de la película, de la película de José Luis, ¿no? Que muchas veces los detalles los pasamos por alto y, entre comillas, no los disfrutamos, ¿no? Porque vamos tan rápido a los sitios y que no nos fijamos, hemos dejado de fijarnos en el alrededor, ¿no? Sí, absolutamente. El año pasado trajiste otra película, El sueño de Ana. Sí. Aquella película se prometía como un epílogo a un largometraje que estabas preparando. ¿Cómo va el largometraje? Bien, bueno, en enero vamos a filmarlo, así que muy contento ya de que tengamos ese proyecto ya avanzado. O sea que a lo mejor te vemos el año que viene aquí con el largo, ojalá. Ojalá. Bueno, en cualquier caso te esperamos, porque ya sabes, como decía antes, el que viene 2 veces aquí ya es uno de la familia, así que no te lo olvidaremos, ni nos olvides. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, pues nuestro último invitado de hoy se llama Joaquín Cociña, es también chileno. Yo antes de venir les he dicho, ¿sois amigos? Y me han dicho, sí. Ah, pues os siento juntos. Bueno, de hecho trabajan con la misma productora, ¿vale? La Casa Lobo es la película que ha presentado en Zabaltegui, una película de animación en la cual creo que lleváis trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Creo que lleváis como 5 años. A mí de la película me interesa, bueno, antes de nada, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo me lanzo a hacer interpretaciones de la película y nos saludo. Ese es tu trabajo, muy bien. Digo que a mí me parece una película interesante desde el punto de vista temático y también desde el punto de vista formal y sobre cómo se imbrican, ¿no? Estas dos líneas. Pero lleváis trabajando en esto durante bastantes años, porque ha sido una película y un tipo de animación muy difícil de hacer, stop motion con papel. Sí, bueno, hola a todos. Primero, debiera decir que estoy en representación de también Cristóbal León, que es el codirector, o sea, somos los 2 codirectores. Debo decir también que Catalina debería estar sentada acá, ya que tiene 2 películas. ¿Dónde está Catalina? Se escapó. Se ha escapado. Catalina. Está huyendo en este no, momento. No, bueno. Catalina Vergara. La película efectivamente está hecha en stop motion, que es una animación de básicamente mover objetos y fotografiar. Y es una técnica de por sí lenta, pero esta película fue especialmente lenta de producir. Estuvimos grabando, entre comillas, o fotografiando 5 años. Es un plano secuencia de 1h10, o sea, es un solo plano de animación, que obviamente es falso porque es animación, por lo cual no es un plano secuencia. Stop motion, como stop motion, ¿no? Pero además la película nos tomó más tiempo de lo normal porque la produjimos en lugares públicos. O sea, parte está producida en nuestro taller y parte está producida en 12 lugares diferentes, museos, galerías, centros culturales, y transformamos el proceso en una obra en sí. Entonces, fueron 5 años de producción, pero no fuimos monjes encerrados en el subterráneo de un lugar terrorífico, sino en un museo muy lindo. O sea, vamos a ver, vosotros ibais creando la película con público, o sea, es como si aquí pusiéramos aquí vuestro sitio de trabajo y la gente veía el proceso de trabajo vuestro. Sí, convertíamos los lugares de exhibición en nuestro taller, íbamos de lunes a viernes dentro de nuestras posibilidades a trabajar y hablábamos con personas. De hecho, si van a ver la película, más bien cuando vayan a ver la película, van a notar que la lista de asistentes de animación es eterna, porque teníamos la regla que cualquier persona que estaba 2 días, así como en San Sebastián si vienes 2 veces eres parte de la familia, en la Casa Lobo si ibas 2 días a ayudarnos eras asistente de animación. Entonces mucha gente que iba a ver la exposición decía, yo no sé hacer esto, ¿los puedo ayudar? Sí, claro. Ah, los poníais a trabajar ahí. Los poníamos a trabajar inmediatamente.
Bueno, también esto, el tema de producción, pues es una buena forma. Con un almuerzo tienes un asistente. Seguimos hablando de la peli porque, como decía, la estética de la película es realmente original y vamos a ver algunas imágenes. La leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor se debe principalmente a la ignorancia. Espero que puedan apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia. Afuera hay un lobo. ¿Hay algún chileno aquí? Hola, vengo de la colonia. Voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará. Desde hoy son Pedro y Ana. ¿Qué les parece si jugamos? Bueno, pues ahí vemos algunas imágenes de La Casa Lobo, una película que es un cuento de terror, una niña que se escapa de una comunidad muy cerrada, una especie de secta, que creo que parte de una historia real, ¿no? De la colonia Dignidad, aunque no se mencione, creo que parte de una historia real que tiene, me imagino, todos los componentes del cuento de hadas con toda la parte terrorífica de los cuentos de hadas, ¿no? Sí, para los que no sepan, Colonia Dignidad fue, bueno, ahora se llama Villa Baviera y tiene otra organización, es más abierta, pero Colonia Dignidad fue fundada en los años 60 en Chile por una colonia, un grupo de alemanes que venían guiados por Paul Schaeffer, que venía escapando de Alemania, fue escapando de Alemania a Chile porque estaba acusado de pedofilia. También fue nazi, pero normalmente se presenta a la Colonia Dignidad como una colonia de ex-nazis, pero en realidad tiene una estructura centrada en religión y pedofilia, en torno a satisfacer a Paul Schaeffer de niños. Y la colonia estuvo funcionando como una colonia, no una colonia, sino que una secta cerrada, como un país dentro de otro país, con sus propias reglas y todo, desde comienzos de los 60 hasta finales del siglo XX. También se vincula a la colonia con el gobierno militar de Pinochet, lo cual es completamente cierto, pero también estuvo durante Allende y durante todos los gobiernos que siguieron desde los años 89 hasta finales del siglo XX. Y nadie hizo nada. Entonces, a partir de ahí, La niña huye. Me imagino que habéis manejado muchas referencias. Hablo de la temática, hermanos Grimm, estos cuentos de terror. Sí, lo que hicimos con Cristóbal fue, en vez de hacer una película como contra la colonia, decidimos que por alguna razón era más divertido hacer una película que fuera hecha por la colonia. Entonces la película está hecha como si nosotros fuéramos la productora audiovisual y Paul Schaeffer fuera el director de la película, como un Walt Disney latinoamericano pedófilo y nazi. Por alguna razón nos pareció muy estimulante hacer eso. Y entonces la película está estructurada como una película de Walt Disney donde los rubios son mejores que los morenos, como en Frozen. No hay que girar muchas cosas para que un cuento de hadas se transforme en un cuento de terror. Sí, además los personajes, como hemos visto, hablan con acento alemán, ¿no? Mantienes la narración de supuesto... Básicamente, dentro de la colonia no se hablaba castellano. De hecho, todavía hay gente en ese sector que son ex-colonos y que actualmente viven en la zona, que son gente que se ve como yo, como José Luis, o más mapuche o árabe aún, y que hablan con acento alemán. Entonces, decidimos que en la película, cuando el narrador, que sería como una especie de Paul Schaeffer, cuando él dialoga con María, ellos hablan en alemán. Y cuando estos dos personajes hablan con ustedes y conmigo, hablan en castellano, con acento alemán. En cuanto al arte de la película, en todos los diseños, ¿tuviste algún tipo de referencia o fue algo que tuviste que crear desde cero? Yo no veo ninguna referencia, pero no sé si teníais algo en la cabeza. Siempre que nos preguntan esto, tenemos que nombrar a Jans Van Meyer, porque si no nos pueden tildar de ladrones. Jans Van Meyer todavía está vivo, muy viejo, pero resistiendo, como dice mi hijo de 4 años. Es un animador de la República Checa que se autodenominaba, por lo menos hace mucho tiempo, como surrealista. Y bueno, esa es una referencia obligada. Hay muchas. Pero creo que la película también es el final de un proceso de investigación que comenzó hace como 10 años, en que hicimos unos cortos de manera muy intuitiva. Pero lo que finalmente decidimos hacer era que tratamos la animación como una especie de acto de espiritismo, donde justamente lo importante es lo que no está ahí, que son nuestros cuerpos moviéndose en el espacio. La película está grabada en escala real, entonces cuando ves un mueble desarmándose es realmente la acción,
nuestra de romper los muebles, rehacer. Entonces creo que la estética de la película viene un poco de nuestras decisiones económicas también. Trabajamos con mucha basura, con objetos encontrados, como nos gustan las cosas mal hechas, pero con mucho amor. ¿La escala real te refieres a que son tamaño natural? Sí. Las mesas. Hay un par de escenas en que... Hay 2 escenas en que hay cosas pequeñas como de animación, pero de hecho, como es un plano secuencia, la cámara, digamos, ese set se construye. Tú te acercas y ves que están apareciendo cosas pequeñas, pero en general son habitaciones reales con muebles reales, y cuando aparecen muñecos que tú ves cómo se construyen, son, claro, como más o menos reales. Sí, la fase de construcción que hacéis vosotros más o menos con las manos, curioso. Sí, curioso. sí, sí. Pues no sé si tienes algún plan de hacer otra película, pero nos avisáis para que vayamos a ver para que figuremos después en los créditos. Por supuesto. Como colaboradores. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Joaquín, y muchísimas gracias a todos los equipos que nos han acompañado hoy. Ha sido un placer charlar con vosotros, reencontrarnos contigo, y espero que en el futuro nos reencontremos con todos los que han participado hoy en los encuentros. Muchísimas gracias a todos vosotros mañana aquí a la misma hora, y a quienes nos vean por internet o por la televisión del festival, bueno, pues cuando quieran que nos vuelvan a pinchar. Hasta luego.